Buenas tardes. Vamos a exponer la última fase síntesis por Jaime Alexander Bautista, Juan Pablo Vargas, Sandra Marcela Acevedo, Zulma Yolima Becerra, curso 22020, grupo número 6, Universidad Abierta a Distancia UNAC, Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Políticas. Iniciamos con mi compañera Sandra. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sandra Marcela Acevedo González. Antes de iniciar, quiero presentarle un saludo confraternal a la docente Giralice Perea, directora de esta asignatura. En esta oportunidad me correspondió presentarles la tabla de contenido. Esta tabla está fundamentada de la siguiente manera. A, portada. B, objetivos de la exposición. Estos dos puntos presentará la compañera Zulma Yolima Becerra. Ese me correspondió a mí. La política pública que escogimos, personas con discapacidad. El objetivo, garantizar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad junto con los deberes que se tienen con estas, con sus familias, cuidadores dentro de la vigencia del 2013 al 2022. Continúa mi compañera Sandra. C, tabla de contenidos de la exposición. D, descripción y caracterización de la política pública analizada. El punto 6 y el D me correspondieron a mí. E, análisis y debate sobre los paradigmas efectivos de la política pública. F, análisis de instrumentos de política pública seleccionadas. La presentación de todos los puntos la hará el compañero Jaime Alexander Bautista. G, conclusiones y síntesis crítica. H, referencias bibliográficas y agradecimiento. Estos puntos estarán a cargo del compañero Juan Pablo Arce. Bueno, les voy a presentar el punto D que me correspondió en este video, que es la descripción y caracterización de la política pública analizada. La política pública que tuvimos en esta asignatura fue la de personas en condición de discapacidad. Las personas en condición de discapacidad son aquellas que presentan alguna limitación que restringe sus actividades cotidianas y su participación social, por lo que se encuentran en el grupo de personas que tienen una situación de salud especial. Abordar esta política pública abarca varios valores como el respeto, la atención, la solidaridad, ya que estas personas presentan limitaciones específicas que las ponen en situación de dependencia. La política pública analizada es una política pública de inclusión social. Recordemos que la inclusión social implica recibir un trato justo e igualitario entre todos. En Colombia, abrir la ventana para la protección e inclusión de la población con discapacidad depende del interés por desarrollar una política pública orientada hacia la población que se encuentra en desventaja, la cual debe tener un sinfín de propósitos, estrategias y planes de acción, los cuales van orientados al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar colectivo, al respeto de los derechos de las personas sin importar su condición, a la equidad, justicia inclusión social y primordialmente a la eliminación de barreras que impidan el desarrollo de las personas que se encuentran en esta condición y permitan la participación plena y efectiva en la. Es importante recordar que esta política pública se promulgó gracias a la Constitución de 1991 y que establece un paradigma democrático que debe incluir la participación de todos y todas y cada uno de los colombianos, y que su finalidad es alcanzar los derechos para las personas con discapacidad, derechos como la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de toma de decisiones, la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, lo más importante, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Para esto es necesario la participación del reconocimiento de todas las personas de diferentes grupos sociales, de las personas vulnerables y de los vulnerados, en razón de sus tipologías de género, ciclo de vida, origen étnico y condición. Muchas gracias. Frente al análisis y el debate de las políticas públicas, podemos decir que los paradigmas que encontramos en esta política, a partir de la Constitución del 91, los paradigmas se derriban y se crean las políticas públicas para las personas con discapacidad. Estas están compuestas por una agenda, una formulación, una implementación, una evaluación. Esas ideas que permiten traer de los diferentes campos privados
a través de la Constitución del 91, poder darle herramientas, tanto legales, políticas y administrativas, a esta población transitallada para que pueda garantizar sus derechos. Así se derriban estos paradigmas. Frente a los objetivos específicos generales, los objetivos generales de esta ley, de este conglomerado legislativo y de distintas instituciones frente a la materia, es importante tener en cuenta que lo que se busca es aplicar la parte dogmática de la Constitución frente al tema o frente al referente del Estado Social de Derecho. Es decir, estas personas que se encuentran en estado de incapacidad se encuentran en un estado de independencia, porque se dan cuenta que le corresponde al Estado garantizar de manera general a todos los derechos a acceder a la justicia, los derechos a acceder a la administración pública, a la salud y todos los demás componentes de la sociedad. Los instrumentos los instrumentos que utiliza la política pública en la CPC y las personas con discapacidad, podemos definirlos como las reglas, las normas, la legislación que hace referencia a este tema. Estas son de orden nacional, de orden internacional. De orden internacional, pues porque Colombia está ratificando una serie de tratados internacionales que obligan a que se materialicen todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. En específico, frente a la normatividad o a los instrumentos de la política pública, como dijimos anteriormente, tenemos los de orden internacional. En este caso, el bloque de constitucionalidad con el cual se encuentra ratificado Colombia a través de los tratados internacionales. En materia laboral tenemos, por ejemplo, lo que ha dicho la OIT a la hora de garantizar los derechos de las personas con discapacidad al acceso al trabajo. Tenemos de orden nacional la Constitución del 91, tenemos los diferentes COMPES que se han materializado y se han suscrito entre los entes territoriales y los diferentes ciudades para poder garantizar el derecho de las personas con discapacidad. Y tenemos también, por ejemplo, de una infinidad tan grande que hay, la ley Cleo 14. Muchísimas gracias. Bueno, ya hablando de las conclusiones, entonces podemos decir que la política pública analizada en personas con discapacidad está enfocada en velar, promover, proteger y darle cumplimiento a los derechos humanos. Las políticas públicas entonces se convierten en la herramienta fundamental para cumplir con las demandas de la población en discapacidad y así garantizar el goce pleno de sus derechos. Es muy importante tener en cuenta que en esta política pública hay también enfoques como el enfoque de género, el enfoque diferencial y también la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque la población en discapacidad es una población vulnerable. Eh, Esta vulnerabilidad va a estar dada por el paradigma materialista que interpreta la discapacidad como un problema social, por lo cual se necesita o se plantea transformaciones a esa situación. La población con discapacidad es considerada como merecedora de ayuda social y titular de derechos porque la discapacidad afecta a poblaciones vulnerables que se encuentran en condiciones de pobreza. Además, las personas con discapacidad son excluidas de sistemas como el de salud, el de trabajo, el de educación, entre otros. Uno de los objetivos de la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión es que haya una ruta en cual las personas con discapacidad puedan asegurar el goce pleno de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como ciudadanos. Para eso también uno de los objetivos secundarios es que tengan pleno acceso a la justicia, que le brinde garantías de sus derechos, se le reconozca su personalidad jurídica y también que se le reconozca dentro de la sociedad. Esta política pública es muy importante porque no solamente está enfocada a las personas que necesitan que haya una protección social, sino también a las familias y a las comunidades que necesitan que haya una cohesión social, pero en general a toda la sociedad, porque estas personas que tienen una condición de discapacidad ayudan y aportan al proceso de desarrollo y de crecimiento del país. También es muy importante ver el otro lado de la moneda y es que a pesar de que haya una política pública de inclusión, pues aún hay muchas trabas para las personas en discapacidad, no solamente económicas, sino también de infraestructura, unas trabas sociales, es decir, cómo la sociedad percibe a estas personas, cómo las incluye
Y estas guías que tiene la política pública se han ido implementando no solamente en las entidades públicas, sino también en las entidades privadas. Tienen en cuenta, por ejemplo, la mesa de diálogo regional que tenía, incluía las diferentes características de la población de discapacidad en las diferentes regiones de Colombia. También incluía diferentes aspectos y problemas que ellos veían en la sociedad respecto a su condición. Y la política pública lo que hace es recoger todo eso, hacer una síntesis y tratar de hacer una materialización, es decir, plantear unos programas y unos proyectos muy específicos que van a estar en cabeza de unas entidades, y esas entidades van a tener que cumplir con unos indicadores y van a tener que dar una respuesta a las personas con discapacidad. Sin embargo, no es de reconocer, o digamos que también habría que reconocer que siguen habiendo problemas para estas personas para acceder, por ejemplo, al tema de educación, para acceder, por ejemplo, al mercado laboral. El mercado laboral es uno de los más difíciles porque hay un problema grande con el tema de infraestructura, es decir, gran parte de la infraestructura no está hecha para personas con discapacidad, sino que todo lo contrario, está hecha para personas que tienen todas sus capacidades, y esto hace que las empresas, los privados, inclusive hasta los mismos entes públicos no puedan contratar a estas personas porque no tienen una infraestructura adecuada. Eso, por ejemplo, en las grandes instituciones, pero cuando nos vamos al tema territorial, pues es aún más difícil la situación. Por ejemplo, en poblaciones más pequeñas, en poblaciones rurales, pues es más compleja. ¿Por qué? Porque las condiciones de las personas en discapacidad están mucho más vulnerables, es decir, hay que tener en cuenta otros factores que también afectan a esta población. Eh, Finalmente tenemos las referencias. Entonces, dentro de las referencias, primero lo más importante son los lineamientos que da el Ministerio de Salud y Protección Social sobre la política pública de discapacidad, y también el COMPES 166, que es el COMPES expedido por el Gobierno Nacional, que da los lineamientos de esta política. Además, también se tuvieron en cuenta otros textos relacionados a la protección social, los instrumentos de protección social, y también se tuvo en cuenta algunos textos que tenía el Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, y pues al final ya muchas gracias por escuchar.